una cifra absoluta acerca de la prevalencia e incidencia del maltrato infantil. Los datos más recientes son aquellos obtenidos en estudios elaborados por el INDES, por aquel entonces el INDES en el año 2005, concluyen que 8 de cada 10 niños en el Perú son maltratados. Sin embargo, un estudio elaborado por Save the Children concluye que es el 50% de los niños. Entonces, como se ve, hay discrepancias respecto a la prevalencia del maltrato infantil en el Perú. La Organización Panamericana de la Salud define el abuso infantil como cualquier acción o omisión que cause daño físico o psicológico en los menores sin que necesariamente existan lesiones. Según esta definición, puede dividirse el maltrato infantil en 4 variantes distintas. La primera es el abuso físico, seguido por el abuso sexual, la negligencia y el maltrato psicológico. Cada uno puede tener, por supuesto, diferentes escalas de intensidad. Uno de los servicios que se crearon para la protección infantil son las defensorías municipales del niño y el adolescente. En la encuesta Niños del Milenio, ¿sí?, de alguna manera diferenciar el maltrato para el niño, ¿no?, para cada uno de los niños, y también permite diferenciar si es que el maltrato ha sido en el hogar o en la escuela. Entonces, los datos utilizados para hacer estas comparaciones que se muestran en el boletín provienen de la ronda 3 del estudio Niños del Milenio. Se toman datos de los niños de la cohorte menor, el grupo de edad menor, que hacia el año 2009 tenían entre 8 y 9 años de edad, y también niños de la cohorte mayor, que en el mismo año tenían entre 14 y 15 años de edad. La pregunta que puede surgir a partir de eso es: perfecto, ya tenemos las características que de alguna manera pueden encontrarse asociadas con la exposición al maltrato infantil. Sin embargo, de aquellos niños que hemos definido que se encuentran expuestos al maltrato infantil, queríamos explorar cuáles son las características que los llevan o no a acceder a la demanda. Entonces, cuando hacemos estas comparaciones, encontramos que 24% de los niños que se encuentran expuestos a maltrato infantil han asistido a la demanda. Cuando una madre o cuidadora principal necesitó ayuda por abuso infantil o violencia familiar, 22% de ellas asistieron a la demanda. 67% de los cuidadores principales reportan haber asistido a otro tipo de instituciones, como lo son las policías o juzgados de paz en su mayoría. Y 11% reporta que nadie la ayudó en este caso. Respecto a la disponibilidad del servicio de las defensorías municipales, 19% de las cuidadoras principales reportan que nunca han escuchado acerca de la demanda. Entonces, del 80% que sí ha escuchado de la demanda, 15% señala que no existe tal servicio en su distrito o municipalidad, y 40% señala que el servicio es bueno o muy bueno. Quería decir que el problema del abuso infantil se había intensificado en el Perú. Si bien no es cierto que podemos de alguna manera diferenciar si es el incremento de denuncias o si es un tema de agravamiento del problema, es necesario establecer políticas públicas en defensa de los niños y adolescentes e identificar también a los grupos en riesgo. Nuestro país necesita estudios reflexivos sobre situaciones tan graves que afectan a las niñas, niños y adolescentes, como es la violencia en todas sus formas, en todos sus ámbitos. Estudios como este nos ponen de cara a situaciones que nosotros sentimos día a día, pero de las cuales no tenemos mayores evidencias al alcance. Un estudio como el que se ha realizado, breve, ágil, fresco, nos permite conocer no solo la problemática del maltrato infantil, sino también las respuestas que hay a esta problemática, los ajustes que debemos de hacer, las nuevas rutas que debemos emprender. Actualmente hay 2.205 defensorías de diversos modelos, 188 son provinciales, 712 son distritales. De ahí, en mayor porcentaje, están las escolares y de ahí las comunitarias. Las defensorías se vuelven la red especializada en atender las situaciones de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. En 93 a la fecha ya se han establecido menos reglamentos del servicio de defensoría.
lineamientos de política del servicio que orientan el accionar de tanto las instituciones del Estado como las demás instituciones. Se han establecido procedimientos para la atención de las defensorías. Asimismo, nosotros desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hemos desarrollado una serie de acciones para que los municipios puedan implementar las defensorías. El avance con respecto a las defensorías municipales, que es la obligación señalada por la ley de municipalidades, ha tenido vaivenes. Sin embargo, todavía sigue siendo una problemática el que la DEMUNA, el servicio de defensoría, no se encuentre en muchas municipalidades, en la mayoría de ellas, dentro de la estructura orgánica. Nosotros seguimos insistiendo con ello y mirando el panorama mucho más amplio, ya no solo el servicio únicamente, sino cuando trabajamos con los municipios y con los gobiernos regionales, estamos abocados a presentarle el modelo del sistema de protección integral que establece el Código de los Niños y Adolescentes, para que no miren solo el problema que llega a la Defensoría, sino que miren el contexto en el que se da y las soluciones que desde el municipio está obligado el alcalde a realizar. Nosotros hemos dado el instrumento normativo para que las defensorías, en primer lugar, puedan articularse entre ellas. Asimismo, hemos incrementado las acciones de capacitación y formación, y ahí también teníamos dificultades con la Oficina de Calidad del Gasto Público, a fin de incorporar el hecho que la obligación de los municipios de contar con una defensoría dentro del plan de incentivos municipales, para ayudar a que los distritos con más de 500 viviendas urbanas puedan contar con una defensoría. Creo que eso es fundamental. Estamos trabajando, como muchos de ustedes saben, porque lo hemos hecho además con un grupo de instituciones. Estamos siguiendo la hoja de ruta del estudio Piñeiro, un estudio especial, una encuesta especializada para medir la violencia hacia las niñas y niños con el INEGI. De otro lado, quiero señalar que estamos trabajando también con los gobiernos regionales a fin de que en las actividades propias de las gerencias de desarrollo social puedan incorporar acciones para fortalecer los servicios que atienden la violencia, situaciones de violencia en agravio de las niñas y niños adolescentes, que están a cargo del MIN o promovidos por el MIN, como son las DEMUNAS, las defensorías y los centros de emergencia mujer. Como conclusión, señalo que para el impulso de todo servicio es necesario de la política pública que el país la tiene, de la normatividad que institucionalice este servicio, que también la tiene, y del fortalecimiento del servicio en el ámbito local. El otro comentario que quería hacerles era en relación a la variable tiempo en que aparece el incremento de las denuncias, eso es uno, y dos, la edad, que no sé si se puede profundizar un poco más esta lectura, ¿no? En relación al tema de las DEMUNAS, lamentablemente no creo que en las condiciones actuales sea el servicio adecuado para atender la problemática, por 5 razones. La primera es que las DEMUNAS, como lo han visto los estudios, no detectan ni atienden a los niños que están sufriendo maltrato. La segunda, conocemos la situación de las DEMUNAS, hay un problema limitado de recursos, tanto económicos como profesionales. No están suficientemente preparados para atender, por lo menos, el tema de violencia contra los niños. El tercero es el enfoque que prioriza, digamos, este tipo de servicios. Es un enfoque represivo, policíaco, decimos la denuncia y finalmente, digamos, en todo caso, sacar al niño de la casa. Lo cuarto, que es un problema central, fundamental, es de estructura institucional. Es decir, este tema del MINDE como ente rector y de los gobiernos locales, lamentablemente, no funciona. No funciona, hay un problema estructural en el Estado. Lo que pienso es que quizá
en donde deberíamos focalizar nuestros esfuerzos es en ver cómo delimitar un papel más coherente del modelo de defensoría en este conjunto de intervenciones para poder fortalecer aquellos elementos que le den el piso y que le den las posibilidades de ejercer esa función. Más allá del servicio de atención y de tratamiento y seguimiento y de protección al niño que ha sido víctima de violencia, es qué hacemos para seguir evitando la violencia. Sé y conozco que algunas demonas se articulan con los colegios, con los centros educativos, las educativas para hacer trabajo de prevención. Muy interesante el punto sobre la calidad de servicio desde los usuarios. Y sin embargo, los que gestionamos e incidimos en gobiernos locales porque se monten servicios de defensoría de calidad, nos encontramos deficiencias bastante severas en algunos casos en lo que se refiere a calidad, principalmente por la falta no de capacitación, sino de la alta rotación del personal que ocurre en este tipo de servicio. La poca prioridad que le dan los gobiernos locales y sobre lo que justamente sociedad civil, nosotros desde el tercero lo hacemos, incidimos porque mantengan equipos locales capacitados. A medida en que las defensorías tienden a esperar al usuario y no salir a hacer un trabajo comunitario. El fortalecer las familias yo creo que también tiene que ser un núcleo importante de atención y desarrollo, porque es ahí donde se deben generar las capacidades en las familias para que los niños y niñas aprendan a defenderse también en ese entorno, las familias se conviertan en defensoras también de los derechos de esos mismos niños, pero también otro que importante en esa misma línea son las comunidades. Todavía queda la pregunta acerca del maltrato infantil, ¿no? Y más aún quería abrir el debate de qué se hace con el 11% que no está siendo considerado dentro de la demanda. En realidad, la temporalidad de la denuncia tiene mucho que ver, en principio, no solamente con la disponibilidad o acceso a la información de qué instituciones pueden ayudar en este caso es en su mayoría las cuidadoras principales o madres, sino también cuál es el poder, ¿no? Cómo es que la madre de alguna manera pondera el abuso dentro del hogar hacia los niños, ¿no? Y efectivamente está pues la posibilidad de que ocurra el abuso, pero si la madre no tiene poder en el hogar simplemente no lo va a denunciar, ¿no? Porque la edad tiene mucho que ver, niños de 0 a 5 años no tienen poder en el hogar, no tienen cómo denunciar, y hay evidencia empírica que muestra que aquellos niños que han sido víctimas de maltrato infantil durante su infancia tienen una mayor probabilidad de estar vinculados a actos delictivos o actos criminales, uso de alcohol y drogas y, bueno, en todo caso, vandalismo. Y por eso es que el estudio, una de las conclusiones conclusivas en esto de la detección temprana de las familias, no se ha preguntado de manera específica cuáles son los tipos de maltrato físico a los que el niño está expuesto, porque hay un tema de confidencialidad, ¿no? Pero lo que sí existe son los métodos de corrección ante situaciones, por ejemplo, de raquetas que hacen los niños. Ahí podría explorarse un poquito más cómo es el comportamiento de las madres o cuidadoras principales. Sin embargo, existe un cuestionario confidencial para la cohorte de niños entre 14 y 15 años, es la cohorte mayor, y para ellos lo que tenemos es los tipos de son algunos tipos de castigos o agresiones que reciben en la escuela más que todo y están más relacionados al bullying, ¿no? Por lo menos apostamos para que en el Código de los Niños y Adolescentes, que es la ley marco de las políticas públicas de infancia y adolescencia, se establezcan cuáles son los ejes de este sistema, cómo se tiene que desagregar en el nivel nacional y local, cuál debe ser la estructura y la participación de las instituciones que conforman este sistema. Creo que es importante en la atención de una atención sistémica establecer procedimientos, establecer indicadores, establecer metas, establecer quiénes son las instancias que confluyen para ese resultado. También tiene que ver con los espacios locales, regionales y nacionales para el desarrollo de este sistema, ¿no? La confluencia y la articulación, una política nacional de la cual se desarrolle la política regional y local, pero fundamentalmente el sistema, las políticas toman cuerpo en el nivel local con la implementación de servicios. Han venido desarrollando atención de casos, ¿no? Cuando ya los derechos han estado vulnerados,
nosotros tenemos del reporte solo de 233 defensorías, o una muestra de 233 defensorías, que han reportado 130.431 situaciones que han atendido. Y dentro de estas, el 43% son orientaciones. Eso quiere decir que no son casos efectivamente de derechos vulnerados, sino que hay padres, madres que se han acercado, docentes que se han acercado para tratar estos temas. Las defensorías del niño y adolescente impulsan, las demunas impulsan las comudenas. Y las comudenas es la base de lo que es el sistema de protección. ¿Qué pasa en aquellos servicios donde no hay nada? ¿Es cierto? ¿Cómo se orientan las acciones? Bueno, ahí están las instituciones de defensa, pero sí es cierto, no son instituciones especializadas en infancia. Y creo que a esa apuesta vamos todos. ¿Cómo podemos visualizar o esclarecer las funciones del CEP y las funciones de la DEMUNA? Son servicios que tienen como función la atención y la prevención, pero que se complementan, no se contraponen. No podemos hacer el estudio visualizándolo como servicios igual, porque la naturaleza del servicio, la estructura del servicio y el funcionamiento del servicio no es el mismo. Hemos diseñado diversas estrategias, ¿no? Núcleos de capacitadores regionales, sistemas de capacitación, ¿no? La que nos ha dado mayor pronto resultado es aquella capacitación que incluso Gustavo nos acompañó, es una capacitación online a distancia, ¿no? Y precisamente estamos pidiendo una ampliación presupuestal para la implementación de esta plataforma ya a nivel nacional. Estamos promoviendo no solo para el conocimiento de la población, sino también para el conocimiento de las personas que hacemos política pública y de los alcaldes para una mayor apuesta en los servicios, las buenas prácticas, el concurso de buenas prácticas que hemos lanzado y que esperamos este año premiar. Estamos trabajando una propuesta para diseñar estándares, ya estamos bastante avanzados, de calidad de los servicios. Yo creo que estos estándares nos van a permitir ubicar a las defensorías del niño y adolescente y también entregar a los municipios qué es su modelo de defensoría. En el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia hay metas e indicadores nacionales que espero nos permitan esta vez alinear las estrategias y también obtener, potenciar los resultados en esta materia. Muchas gracias.